¿Cómo están, chicos y chicas? El día de hoy vamos a ver un pequeño vídeo titulado Paralelogramos, que pertenecen a la familia de los cuadriláteros. Quiere decir que tiene 4 lados y se componen por base, que llegan a ser a menudo lados opuestos. Es decir, este lado puede ser base como también este otro lado y son opuestos. De la misma forma va a suceder con el otro paralelogramo. Aparte de eso, también tienen alturas correspondientes cada una de estas. Vamos a ver algunas propiedades, como ser la primera, que sería los lados opuestos son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que llegan a ser iguales. Ahora vamos a hacer la demostración. Ahí tenemos el lado AB, el lado que está pintado de color negro, y vamos a también pintar el lado CD. Ahí está. Es decir, que el lado AB es igual al lado CD. Y de la misma forma va a suceder con el lado BC, que lo vamos a pintar. Llega a ser BC igual a AD. Es decir, que estos dos lados, que son opuestos, llegan a ser iguales. Pero también podemos demostrar de la siguiente forma. Si nosotros sacamos el lado AB y el lado CD, nos damos cuenta que las medidas llegan a repetirse, es decir, que este lado es igual a este otro lado. Son congruentes los dos. Y va a sucedernos lo mismo si sacamos estos otros dos lados que aún nos queda, el lado BC y el lado AD. Si notamos y medimos estos lados, llegan a ser el mismo, tienen la misma medida. Segunda propiedad, los ángulos opuestos son congruentes y los consecutivos suplementarios. Si tengo aquí mi paralelogramo, tengo aquí también lo que es mi ángulo alfa y ahí también tengo mi otro ángulo. Si notamos que estos ángulos que son opuestos tienen la misma medida, es decir, que llegan a ser iguales los dos. Y lo mismo sucede con los otros ángulos restantes, es decir, en este caso sería beta. Estos ángulos que son opuestos llegan a ser iguales, es decir, que cumplimos la primera que dice ángulos opuestos son congruentes, es decir, iguales. Ahora, con el siguiente que dice que los ángulos consecutivos son también suplementarios, vamos a realizar la siguiente demostración. De manera gráfica, yo voy a sacar el ángulo alfa, el ángulo beta, las voy a ordenar, unir, me va a dar este nuevo ángulo, es decir, la suma de los dos. ¿Qué medida creen que tenga? Tiene una medida de 180 grados, es decir, que estos ángulos son suplementarios. Lo mismo me va a suceder si saco el ángulo beta y el otro ángulo alfa. Si las ordeno, me va a dar un ángulo de 180 grados. En este caso, si nosotros llegáramos a hacer la misma demostración con cada uno de los ángulos restantes, es decir, alfa con beta, nos va a dar igual 180 grados. O si no, beta con alfa nos va a dar igual 180 grados. Así que esta propiedad se llega a cumplir. La siguiente propiedad llega a ser las diagonales se cortan en el punto medio. Dibujamos el paralelogramo común, nombramos cada uno de sus vértices y trazamos diagonales de un extremo a otro extremo. Notamos de que llegan a unirse en un punto, es decir, este punto, a la cual vamos a nombrar punto O. Ya se cumple lo que dice la propiedad, las diagonales se cortan en el punto medio. Pero no solamente nos vamos a quedar ahí, vamos a ver algo más que también es curioso. Es decir, que el lado o el segmento AO es igual al segmento OC. Y lo mismo va a suceder con el segmento BO y el segmento OD. Llegan a ser iguales.
y lo vamos a demostrar. Si nosotros sacamos esos segmentos, es decir, el segmento AO como en este momento, y OC también, y llegamos a medirla, vamos a notar que estos dos segmentos son iguales los dos. Y lo mismo sucede con los otros segmentos. Es decir, el segmento BO con el segmento OD. Llegan a ser lo mismo, son la misma medida. Así que decimos que el segmento AO es igual al segmento OD. Y en el otro extremo de la misma forma, el segmento BO es igual al segmento OD. Vamos a ver las clases de paralelogramos que nosotros tenemos. Como primer paralelogramo está el rectángulo, que es un paralelogramo cuyos lados consecutivos no son iguales, es decir, que este lado no es igual a este otro lado. Aparte de eso, tiene sus ángulos rectángulos, es decir, que tienen una medida de 90 grados cada una de ellas, y también tienen diagonales. Estas diagonales llegan a ser iguales, tienen la misma distancia, la misma medida. Como siguiente paralelogramo está el cuadrado. El cuadrado tiene sus cuatro lados congruentes. Sus ángulos interiores también llegan a medir 90 grados como del rectángulo. Y cada uno de las diagonales son congruentes, es decir, que son iguales. Aparte de eso, tienen bisectrices de 45 grados, como podemos observar. Es decir, estamos nosotros ahora dividiendo el ángulo de 90 grados en dos ángulos iguales, y los dos serían 45 grados cada uno. Allí está cada uno de sus vértices. Les voy a dar un dato curioso. Si nosotros vemos este símbolo en alguna figura geométrica, ya sea un triángulo, un polígono irregular, este símbolo nos va a representar a un ángulo recto, es decir, un ángulo que tiene 90 grados como medida. Siguiente paralelogramo es el rombo. El rombo tiene cuatro lados congruentes, son también consecutivos, tal como hemos pintado en ese momento, y sus ángulos llegan a ser iguales 2 a 2. Es decir, que este ángulo es igual a este otro ángulo, y el ángulo beta también es igual al ángulo beta. Sin embargo, tiene sus diagonales, cuya unión llegan a ser perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. Si observamos aquí de forma detenida, vemos que aquí están los símbolos del ángulo de 90 grados, tal como habíamos mencionado. Decimos que las diagonales llegan a ser distintas, no iguales. Es decir, esta diagonal a menudo llega a ser mayor, y la diagonal AC llega a ser menor. Sin embargo, les voy a especificar con respecto a los lados. El lado AB, es decir, este lado, llega a ser igual al lado BC, es decir, este otro lado. Tiene la misma distancia, la misma medida, y lo mismo sucede con los demás lados. Estos lados son iguales, no hay diferencia en sus medidas. Aquí está el otro. La diagonal AC es menor que la diagonal BC.
Por último tenemos el romboide, que llega a ser un paralelogramo que tiene sus lados consecutivos no congruentes, es decir, que no llegan a ser lados iguales. Tiene las mismas propiedades que un paralelogramo común. Sin embargo, este paralelogramo tiene otro nombre. Se le llama como paralelogramo no rectangular, porque no contiene ni un ángulo de 90 grados, ni uno. Y ahora vamos a nombrar cada vértice que nosotros tenemos y también vamos a nombrar este lado. Este lado va a ser mi lado A. Y el otro lado, que llega a ser el opuesto, también vamos a nombrarlo lado A. ¿Por qué? Porque son iguales las dos. Y también son paralelas las dos. Van a una sola dirección y también tienen un mismo ángulo. Si nosotros medimos este ángulo, llega a medir lo mismo que este otro ángulo si nosotros trazamos una línea recta acá. Por eso son paralelas ambas. Lo mismo nos va a suceder con los otros lados restantes que vamos a denominar como lado B. Son contrarias y son paralelas. Luego tiene diagonales. Estas diagonales no llegan a formar un ángulo recto como en el caso del rombo. En el caso del rombo sí llega a formar un ángulo recto, son perpendiculares, pero en este caso no hay ángulos rectos en este paralelogramo, en este romboide. Y también decimos que la diagonal AC no es igual a la diagonal BC. Esta diagonal puede ser mayor o menor que la otra diagonal, pero no son iguales. Y por último tenemos los ángulos interiores. Los ángulos interiores, al sumarse, llegan a dar un resultado de 360 grados, es decir, que se cumple una de las propiedades de los cuadriláteros en este caso.